Alexander Beltrán. ¿Cómo está? Un gusto recibirle, bienvenido. Muy contento, muy buenos días a Gracias. todos los radioescuchas de ISKL. Es un gusto poderles estar informando de todos los trabajos que realizamos como institución. Intensa la labor del Fovial, director. En estas últimas semanas, bueno, se acumuló esta humedad del suelo y esto, lo han dicho ustedes, incrementa el riesgo de deslizamientos, de derrumbes. Vi que anoche Fovial y usted estaba informando en Twitter sobre cómo se había originado el trabajo por derrumbes en distintas carreteras. ¿Cómo amanecemos en la conectividad hoy, director? Así es, bueno, tenemos la satisfacción de mencionar que estamos a un 100% de conectividad, a Ajá. pesar que anoche y en horas de la madrugada pues surgieron una serie de pequeños derrumbes, pues hemos trabajado intensamente para poder amanecer para todas las personas, todos los salvadoreños que se trasladan hacia sus sectores de Sí, trabajo, pues que tengan desde una la vía totalmente madrugada, habilitada. ¿verdad? Sí. Así que afortunadamente, pues bueno, tuvimos algunos sucesos en la carretera o en la autopista Comalapa, por Ajá. ejemplo, que tuvimos algunos deslizamientos, los cuales intervenimos desde que recibimos el reporte, que eso es muy Trabajaron anoche, importante. director. Hemos trabajado toda la noche, también en la cercanía sobre la carretera panorámica, ahí muy cerca del kilómetro 32 y 33 y medio, en la panorámica pues estuvimos trabajando también en algunos desalojos. Hubo uno pequeño también en la carretera hacia los Planes de Renderos, el cual también ha sido removido en horas de la madrugada. Así que Sí. hemos estado intensificando también, valga la aclaración, el monitoreo sobre la carretera de Los Chorros, que es una carretera en la que constantemente se dan este tipo de desalojos o desprendimientos de roca, y para garantizar la seguridad de todos los usuarios, pues hemos estado constantemente monitoreando con un equipo, hemos estado toda la noche ahí pendientes si algo sucedía. Sí. Afortunadamente no fue así, Gracias a Dios, sí. monitoreando, ¿verdad? Y en el resto de carretera, ¿verdad? En el puerto de La Sí. Libertad, que afortunadamente no tuvimos mayores sucesos, sino un leve desprendimiento, un Ajá. leve deslizamiento. Así que Sí. podemos decir que estamos 100% Sí. con todas las vías en total normalidad. La zona de Chalatenango, director, también tiene carreteras muy bordeadas por montañas. Conocí más el derrumbe más reciente por la zona de San Ignacio. Así es. ¿Qué informe tiene de Así es. Chalatenango? Bueno, recordemos que es una zona de montaña, ¿verdad? Por su topografía Sí, tiene el tipo de suelo. taludes o tiene estos bordos, como comúnmente son conocidos, que estos al saturarse de agua generan mayor peso y sumado a la vegetación, a esos árboles que Sí. muchas veces no crecen verticales, sino que en diagonal hacia los lados, estos cuando se satura pues ceden y eventualmente caen. Como Fovial nosotros pues estamos tratando de prevenir todo este tipo de sucesos con el mantenimiento, con el desbroce de estos árboles, el chapeo, ir quitando esas ramas para que se le reste peso a la estructura. No obstante, eh, hay ciertas propiedades privadas en las cuales no podemos ingresar, ¿verdad? Por ley, y lamentablemente hay derrumbes que vienen fuera de nuestros límites, pero Ajá. no obstante, pues estamos monitoreando. Lo que ha sucedido en Chalatenango es exactamente lo mismo, ¿verdad? Son desprendimientos o deslizamientos de tierra que eventualmente ceden, pero estamos prestos a poder resolver de inmediato. Ajá, pero digamos, la condición de conectividad estamos ya en el 100%, director, y Así es. la precaución que hay que tener, porque estamos en un periodo lluvioso muy copioso. Sí, así es. Realmente este tipo de sucesos son un tanto impredecibles, ¿verdad? Hay ciertas Claro. señales que pueden ser muy evidentes como institución para que técnicamente nosotros podamos estar monitoreando. Sin embargo, quizá el llamado sería a que si no es necesario que salgamos Claro. durante una tormenta, de verdad que habría que evitarlo, ¿verdad? Porque corremos riesgo, la visibilidad es menor, el riesgo de un deslizamiento puede existir, es algo que la naturaleza muchas Claro. veces puede ser impredecible. Entonces lo mejor, la recomendación es pues evitar, ¿verdad? Y si salimos, pues hay que quitarle el polarizado, que de hecho no es Sí, legal, que ya está para que tengamos regulado. mejor visibilidad. Sí. Y director, esta zona de la ruta de los Chorros es, como dice, llevan este trabajo de monitoreo por la amenaza, por la vulnerabilidad, pero también se está trabajando paralelamente en todo el proceso para comenzar este proyecto del viaducto. Así es.
¿Cuál es la etapa, por ejemplo, ahora que está, digamos, en una estación lluviosa, aprovechan ustedes para seguir este trámite administrativo para ir preparando la obra en un futuro? Así es. Bueno, recientemente platicaba con el ministro de Obras Públicas y me comentaba acerca del, de cómo va el proceso. Entiendo que, bueno, uno de los temas más importantes en esto son los fondos, ¿verdad? Y eso es, afortunadamente se tiene toda la logística y toda la disposición financiera para poder ejecutar este tipo de obra, que entiendo que alcanza los 350 o supera los 350 millones de dólares. Sí. Ahora, por tratarse de un proyecto de esta magnitud, sería el viaducto más grande del país. Esto debe de llevar una logística y una preparación técnica que no es cuestión de semanas. Sí. Entonces, me comentaba el día de ayer que ya tienen aprobado el tema de la supervisión, al parecer ya va en proceso de contratación, y en esta semana entiendo, no quiero que se tome como oficial porque es algo que maneja el ministro, pero entiendo que ya podrían estar saliendo en estos próximos días con la licitación de la contratación de la obra civil. Sí. Así que paralelo a eso, nosotros tocábamos el tema porque Fovial realiza, mientras el proyecto se ejecuta, tenemos que estar realizando las obras de mitigación y el retiro o estar al pendiente del monitoreo de la ruta. Quiero mencionarles que desde hace unas semanas tomamos la decisión de instalar un plantel o un mini plantel provisional en el Turicentro de Los Chorros. ¿Por qué? Porque cuando se dan estos derrumbes, normalmente se empieza a realizar empieza a suceder un embotellamiento de tráfico, claro, el cual hace casi imposible que los equipos de emergencia pues puedan trasladarse al lugar. Sí. Entonces, para tranquilidad de todos los usuarios de la zona, pues hemos instalado un mini plantel en las cercanías del Turicentro, donde ya tenemos un equipo de carga, una retroexcavadora, un mini cargador, y una cuadrilla que va a estar reaccionando en cuestión de minutos cuando se den este tipo de sucesos. Paralelamente hemos estado realizando actividades, hemos tratado de hacerlas los fines de semana, específicamente los días domingos, en esas actividades de desbroce o derramado de estos árboles que están en las zonas donde hemos identificado como más vulnerables. Se ha hecho también la dinamitación de algunas rocas que consideramos que podrían deslizarse en determinado momento, y todo esto es para garantizar la seguridad de la ruta. De verdad que nuestra principal misión es garantizar la seguridad de todos los usuarios que ahí transitan. Así que hemos estado realizando todas estas actividades los fines de semana y vamos a continuar todos los domingos realizando un cierre parcial que tratamos de hacerlo en horas menos concurridas y habilitar al final de la tarde para que el día lunes esté con toda normalidad. Esto es importante y me imagino que en la medida en que avance el proceso también corresponderá al Fovial diseñar algún plan sobre la circulación vehicular en la ruta de Los Chorros ya cuando vayan a comenzar las obras del viaducto. Así es. Bueno, es una Fovial, por ser un ente ejecutor, digamos, coordina directamente con el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas como tal en su plan de manejo de tráfico. Así que definitivamente somos las tres instituciones que vamos a estar trabajando en la configuración del manejo del tráfico en el momento de la ejecución, ¿verdad? Recordemos que se va a ampliar, eso va a permitir que de alguna manera se pueda manejar, que haya maniobra. ¿Se van a ordenar cierres en algún momento de ser necesario, Alex? Digamos, en algún momento restricciones de tráfico y todo esto. Es probable. Recordemos que en un proceso de construcción pues se tienen que realizar algunas maniobras. Hay una operación de maquinaria que por seguridad puede que hayan pues algunas restricciones en el tráfico y ahí es donde pedimos la comprensión, ¿verdad? Y quiero mencionar que estamos trabajando arduamente en la habilitación de la calle alterna, que sería la ruta conocida como Quesaltepeque, Nejapa, Constitución. Sí. Esta vía está en su etapa final ya de rehabilitación, es decir, que esto va a quedar totalmente íntegro y renovada, como para que sea tomada como una acción para cuando iniciemos en un par de semanas con el Ministerio de Obras Públicas la reconstrucción de Los Chorros. Así que sí que los invitamos a que usen todas esas vías alternas si vamos. Con señalización y todo, lista. Correcto. Sí. Esa vía no solo se ha
recarpeteado como solía ser una práctica un poco más común porque es económica, sino que se ha rehabilitado totalmente. Es decir, desde la base hasta la carpeta, totalmente nuevo, con métodos de reciclaje y señalización, barreras y una serie de elementos de seguridad. Estamos interviniendo una serie de drenajes también porque esa zona es un poco vulnerable, Sí, y hemos estado también. realizando algunas obras. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a estos mensajes. Volveremos para nuestra conversación con el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial, Alex Beltrán. Ya regresaremos. Esta mañana del miércoles 14 de septiembre hablamos con el director ejecutivo del FOVIAL, Alex Beltrán. Vamos a hablar un poco de propuestas de reforma que estudian los diputados para la administración financiera de lo que capta el FOVIAL. Alex, pero un oyente me llamaba a través del 22-24-0888, un poco así como preocupado y tratando de que clarifiquemos, porque una cosa es el proceso administrativo que antecede a una obra, y ustedes que están en esta esfera de obras públicas lo conocen, y otra cosa es comenzar ya físicamente la obra. ¿Qué podemos aclarar en este aspecto para que no haya confusión, Alex, sobre que de un momento a otro van a ver la maquinaria ahí ya en la zona de los chorros y restricción del tráfico? Esto no ocurrirá en septiembre o a principios de octubre. Es muy probable que el proceso de construcción inicie tal vez a mediados de octubre, pero tal vez solo para aclarar, recuerden que el proceso que se siguió fue hacer un estudio, un diseño, viendo el comportamiento del embotellamiento, del tráfico, la necesidad de cuántos carriles, cómo se iba a fundar esa obra, cómo iba a ser la estructura del viaducto, es decir, planificar, lo cual ya se ha finalizado. Toda la etapa de diseño ya está finalizada. Entonces ahora iniciamos ya la etapa de contratación de la ejecución, porque ya tenemos exactamente qué se va a hacer desde lo mínimo hasta lo más grande, que sería el viaducto. Entonces esa etapa recién ha iniciado. Les comentaba que el tema de la supervisión al parecer ya avanzó, es decir, ya se va a tener la supervisión para el tramo y se está trabajando en la etapa de ejecución. Que si van a iniciar obras en este momento es probable que no, pero sí en las próximas semanas, tal vez 4, 5, 6 semanas, pues trabajando. Harán el anuncio, me imagino. Por supuesto, por supuesto. Que quienes viajen puedan tomarlo en cuenta para preparar cómo se la van a arreglar. Correcto, y definitivamente parte del diseño de la obra es el manejo del tránsito o del tráfico vehicular. Es decir, no debería de preocupar eso porque tiene que haber sabemos que es una carretera principal que conecta el occidente con la capital, entonces debe haber un manejo ideal, ¿verdad? Tanto en horas diurnas como nocturnas, que es lo que se requiere para terminar los trabajos lo más rápido posible. Así que decirles que estén tranquilos, ¿verdad? Que en su momento pues se van a anunciar todas las medidas, las rutas alternas y todo el manejo del tráfico vehicular. Así es, hay que estar pendientes de cómo vaya ya cuando iniciemos el mes de octubre. Las autoridades de obras públicas y de FOVIAL estarán dando a conocer nuevos elementos sobre esta mega obra en la carretera de Los Chorros. Director, también hay una iniciativa y el ministro de Obras Públicas ha hablado con los diputados solicitando reformas a la ley del FODES, a uno de sus artículos para del FOVIAL, y es solicitando reformas para que los recursos que aportamos todos los ciudadanos que compramos combustible sean administrados y vayan a una cuenta particular de FOVIAL, porque ahora lo que aportamos en FOVIAL, decía el ministro, va al Fondo General de la Nación. ¿Qué consideraciones hay sobre esto? ¿Podría darle mayor viabilidad en las operaciones de FOVIAL hacer este tipo de reforma? Es correcto. Bueno, recordarles que todos los salvadoreños, cada vez que consumimos un galón de diésel, gasolina regular, gasolina especial, por ley, desde el 2001 se retienen 20 centavos por cada galón. Esto se ha mantenido constante. Yo lo mencionaba la última vez que platicamos acá, que ¿será suficiente? Probablemente no. ¿Vamos a aumentar ese impuesto? No, la respuesta es no. Entonces tenemos que ser creativos con qué podemos hacer con esa captación que tenemos. Actualmente la ley, bueno, desde que fue creada, obliga al importador, es decir, a todas esas gasolineras que importan combustible, porque El Salvador no produce, entonces lo importamos desde el exterior, desde el extranjero,
en ese momento se retiene ese impuesto. Pongo un ejemplo, si viene una embarcación que trae 10.000 galones, bueno, 10.000 por 0.20, ya tenemos una retención de ese dinero, el cual va a ser recuperado mediante la facturación por cada una de las gasolineras. Entonces, ese dinero que se captó en esa importación, por ley, va al Fondo General de la Nación y pues Hacienda posteriormente lo distribuye o lo reembolsa al Fovial. Cuando mencionaba que hay que ser un poco más creativos con este ingreso, el cual ha sido constante, más no así nuestras responsabilidades, que hemos pasado de 6.000 kilómetros a más de 7.200, y todos los días va cambiando porque crecen las necesidades, se visualizaba una posibilidad de poder tener este fondo de manera directa. ¿Por qué? Porque eso nos podría abrir las puertas para poder ejecutar actividades financieras en el exterior con una tasa de interés, una tasa muchísimo más baja en la que de la que podemos contar aquí en El Salvador. Esto nos ayudaría a ahorrarnos básicamente 2/3 de lo que actualmente podría suceder. Esa es una de las ventajas más significativas. Y la otra es que nos puede ayudar a salvar algunos días en cuanto esa transferencia es realizada desde Hacienda para el Fovial. Por mencionar algunas, hay muchísimas ventajas y definitivamente, y esto lo quiero dejar bien claro, no queremos obviar la fiscalización que se tiene. No es ese el objetivo. Para que no haya malas interpretaciones. Ajá. Y siempre esto debe de ser monitoreado por ley. Las finanzas de las instituciones, de las autónomas o de las de gobierno, debe de ser fiscalizada. Bueno, y Fovial cada vez que hace una obra, ¿verdad?, está dando ahí toda la información. Así es. Entonces el objetivo es siempre mantener, es más, incrementar los controles de monitoreo porque se tendría una responsabilidad más grande. Pero el objetivo es hacer esto, contar con los fondos de manera más inmediata. Sí. Y como dice, las responsabilidades de Fovial originalmente pensadas para atender 6.000 kilómetros. Así es. ¿Y ahora tienen? Tenemos 7.200 aproximadamente. Esto implica, Fovial puede hacer mantenimiento, puede construir también. Así es, se realizó una reforma. Recordemos, el año pasado la Asamblea Legislativa nos aprobó que Fovial ya no solo podía hacer mantenimiento, que fue su idea original al crearse. Hay tanta necesidad, entonces la ley nos restringía poder construir, así que podemos hacer construcción, mitigación y todo lo relacionado a la obra pública. A partir de la reforma que hicieron. A partir de la reforma del año pasado. Entonces hemos estado trabajando de la mano con el Ministerio de Obras Públicas, con ADOM, realizando una serie de proyectos nuevos, acompañando al Ministerio de Obras Públicas en pasos de nivel, por ejemplo, en ampliaciones de tramos. Por ejemplo, estamos iniciando la segunda fase del paso de desnivel de Utila, que recordemos que ha finalizado la primera fase como tal, que es el paso de desnivel, pero esto tiene que ir acompañado de una segunda fase para que sea aún más funcional, que requiere la ampliación. Así que si la ley o la reforma no se hubiera dado, no se podrían realizar este tipo de acciones. Entonces, son pensadas únicamente con el fin de poder ser más funcionales como institución y poder ejecutar esas obras que tanto se requieren. Y estamos ya prácticamente, este mes de septiembre va a llevar el presupuesto el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo le ha ido a Fovial en este 2022? Por esto subió el precio de la gasolina, de los combustibles en general, a consecuencia de esta crisis financiera internacional. Sí. ¿Le ha favorecido en cuanto a la recaudación o hemos disminuido a consumir combustible? Bueno, se da un fenómeno allí un poco interesante. Bueno, una es que lastimosamente, y no quiero que se malinterprete, si el combustible costara $1 o cuesta $5, siempre van a ser 20 centavos para el Fovial, porque no está relacionado directamente con el precio. Sin embargo, sí tengo que mencionar que hay un aumento que ronda el 2.3, 2.7% anual en nuestro presupuesto. Y esto está relacionado a que sí, lamentablemente, y digo lamentablemente porque esto contribuye al tráfico vehicular, aumenta el parque o el lote vehicular. Es decir, todos los años hay más vehículos, por ende más vehículos consumiendo combustible. Esto no del todo es bueno. ¿Por qué? Porque se deterioran más rápido las calles, se generan embotellamientos y creo que pasamos de esa etapa en que las familias había un vehículo para toda la familia, pero ahora hay
hasta 4 vehículos probablemente en algunas familias o en promedio 2 vehículos, ¿verdad? El papá, la mamá, el hijo, la hija. Entonces esto genera un poquito más de vehículos circulando a diario y sí hay un incremento, pero esto no compensa el deterioro que se puede tener en las vías. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Conversamos con el director ejecutivo de Fovial, Alexander Beltrán. Continuamos en Punto de Vista. Aquí conversamos sobre el trabajo del Fondo de Conservación Vial Fovial. Su director ejecutivo está con nosotros aquí, Alex Beltrán. Siguiendo en esta línea de la necesidad de fortalecer Fovial por el trabajo que está desarrollando y las tareas amplias que conforme a las reformas le han ido correspondiendo, hay, digamos, una consideración para, dice, ¿es mucho o, perdón, es suficiente, decía el director, 20 centavos de dólar, o será que Fovial va requiriendo acompañamiento financiero si no se incrementa el Fovial como tal? Pues que se le pueda dar una fuente de financiamiento. ¿Cómo lo valoran ustedes? Es correcto. Bueno, tenemos un estudio que nos indicaba con las responsabilidades que actualmente se tienen cuánto debería de ser ese impuesto. Recalco, es nada más un estudio porque la instrucción ha sido muy clara, no se van a aumentar impuestos y eso se va a respetar. Tendría que aumentarse aproximadamente más del 50% de lo que se retiene ahora. Sin embargo, pues hemos recibido también un apoyo del gobierno central en el sentido de crear un subsidio y tenemos un apoyo directo también desde el gobierno central y eso nos ha ayudado a poder afrontar estas nuevas responsabilidades. Por eso considero que como no es una opción el aumentar el impuesto de Fovial o para Fovial, tenemos que ser más creativos y buscar otras formas. Así que lo que hemos identificado... La titularización la han venido utilizando ya Fovial, ¿verdad? Así es, ya hemos realizado aproximadamente 4 tramos de titularización. Eso nos ha podido... Correcto. Hemos realizado, quiero hacer mención que el presupuesto actual es de 179 millones de dólares para este año, pero nosotros llevamos invertido casi 320 millones de dólares. Entonces, nos ha permitido realmente podernos preparar para estar rehabilitando, mejorando vías, para estar construyendo pasos de nivel, para hacer obras de mitigación que es tan necesario en este momento, para estar mejorando los drenajes, que es la vida de las carreteras y es lo que evita que se den inundaciones en otros sectores, y realizar todo este tipo de actividades, mejoramiento en la señalización, hemos incrementado notablemente, sé que falta mucho y hay algunos tramos que requieren las intervenciones, pero decirles que estamos concentrándonos en los puntos más vulnerables, donde tenemos más índices de accidentes por falta de señalización. Entonces tenemos una constante comunicación con el Viceministerio de Transporte para identificar estos puntos e ir mejorando todos esos puntos. Entonces es necesario, si nosotros nos sentamos a querer organizar con el ingreso formal o normal, se nos dificultaría poder estar ejecutando todo lo que estamos haciendo. Seguimos reduciendo la mora vial. Eso significa que hay calles que ya deberían de estarse renovando, pero no se están renovando, entonces van quedando como una especie de mora, ¿verdad? Que se nos va acumulando, un rezago. Entonces vamos mejorando, definitivamente la hemos mejorado mucho, pero falta más por hacer. Así que estos mecanismos financieros son los que nos van a permitir fondearnos aún más y poder dar respuesta más pronto a las necesidades. Y se mantiene también este apoyo a los trabajos de la Dirección de Obras Municipales también. ¿Cómo se articulan ahí? Tenemos una coordinación muy efectiva con las 3 instituciones que hacemos este trabajo, que es el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Obras Municipales y el Fovial. Fovial, recordemos que tiene como principal actividad el mantenimiento de las carreteras. Todos esos tramos que me conectan con los municipios pues son responsabilidad de Fovial. El Ministerio de Obras Públicas también tiene una red vial, sin embargo, se concentra un poco más en estas obras grandes, ¿verdad? Pasos de nivel, obras de mitigación, estas obras grandes. Y la DOM realiza también el mantenimiento de vías, pero lo hace más urbano, más en residenciales, en colonias, en llevar obras de desarrollo, no son solo calles las que hace la DOM, sino obras recreativas como canchas, obras para la salud, público, para el mejoro de la salud. Correcto, como clínicas, como casas comunales, etc. Recordemos que es el desarrollo de la obra pública
en el municipio. Así que hay una articulación muy efectiva, tenemos una constante comunicación y así es como nos vamos coordinando con algunos trabajos. Por ejemplo, alguno de ellos que puede parecer muy sencilla, pero es algo que le ponemos mucha atención, es a no saturar las zonas de trabajo. Por ejemplo, que vaya a estar trabajando el fovial en una ruta y a la par la DOM y a la par el MOB, no. Tenemos que... La articulación les ha permitido así es. distribuirse áreas, ¿verdad? Así es. Y ya no será necesario, director, esto, recuerdo que antes el Fovial hacía como convenios con municipalidades. Hoy, como dice usted, articulado con la Dirección de Obras Municipales, esto ya se define por una, jurisdicción de cada institución. Así es. No obstante, hemos realizado algunos convenios este año que son colaboración. Es decir, hay municipalidades que nos han manifestado, mire, yo tengo un fondo para hacer, pongo un ejemplo, para pavimentar 100 metros de una calle. ¿Será que Fovial me pudiera apoyar con la maquinaria y con el personal? Así yo puedo hacer 200, por ejemplo, porque se va a ahorrar el tema de la maquinaria. Lo pongo como un ejemplo sencillo, ¿verdad? Esto se ha realizado de forma macro. Pongo un ejemplo, en la alcaldía de Nahuizalco, por ejemplo, ellos tenían un fondo que venían reservando desde hace meses para pavimentar una ruta que es conocida como Loma del Muerto o Sisimitepec, recuerdo, en ese sector. Sí. Entonces ellos tenían para hacer una cantidad, sin embargo se acercaron con nosotros, técnicamente vimos la viabilidad y ahora van a poder hacer más. Creo que van a hacer 2.3 kilómetros, si no recuerdo, por ahí. Entonces no es que ellos transfieran o den el dinero a Fovial, no, ellos van a ejecutar su proyecto. Lo que van a hacer a través del convenio es que apoyemos en alguna actividad que está dentro de nuestra jurisdicción hacer, que es terracería. Así que esto les permite hacer más. Pongo como ejemplo Nahuizalco, pero lo hemos realizado con otras municipalidades. Ha reducido. Sí, y ahí, digamos, a nivel de Fovial ya siempre esta articulación, he visto que hacían reuniones con Casalco, por ejemplo, para presentarles sus proyectos. ¿Cómo va esta relación? Así es. No, siempre tenemos esa relación porque dentro del Consejo Directivo, que es la autoridad que rige y regula pues al Fovial, tenemos miembros de representantes de sectores privados del país. Uno de ellos es Casalco. Ellos participan en la toma de decisiones activas. Son personas que tienen voz y voto. Es decir, cuando se va a sacar un proyecto en Fovial, previamente debe de ser autorizado por el Consejo Directivo, del cual el ministro de Obras Públicas por ley es el presidente de ese consejo y el resto de miembros son representantes del sector público y del sector privado. Son 4 de cada lado. Juntos se toman las decisiones y se aprueban. Esto creo que genera un equilibrio para la toma de decisiones y para la priorización de proyectos. Las 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos a esta pausa comercial aquí en Punto de Vista. 7 de la mañana con 45 minutos. Seguimos aquí hablando con el director ejecutivo del Fovial, Alex Beltrán. El tema de la basura y que hemos visto cómo a la orilla de las carreteras, pues la gente lanzando basura. ¿Qué consideraciones tiene sobre este aspecto que afecta en algún momento los drenajes también? Sí, es correcto, es correcto. Bueno, lejos del mantenimiento sobre la superficie donde pasan los vehículos, que es esa superficie de rodamiento, uno de los principales problemas que como institución tenemos es esa costumbre, mala costumbre, de lanzar la basura a la vía, ¿verdad? Bajar la ventana, ya sea del vehículo, desde el transporte colectivo, tirar la basura. Eso eventualmente con el agua, cuando el agua cae, escurre y la arrastra y va a ir a parar a un drenaje que lo va a obstruir. Están diseñadas esas tuberías, esos canales para transportar agua, no para transportar sólidos. Desechos. Eventualmente se van a tapar, para llamarlo de una manera, y eso va a causar alguna inundación, algún inconveniente que podría ser tan mínimo como generar un charco o empozamiento en la vía, hasta retener tan grande, inundar e ingresar a las viviendas. Y recordemos que esto eventualmente va a parar a los ríos o a las quebradas y esto pues muchas veces termina incluso en el océano. Le hacemos un daño grande. En las desembocaduras de los ríos. Así es, le hacemos un daño grande al medio ambiente, dejando un poco de lado el tema vial. Entonces, yo quisiera aprovechar para hacer un llamamiento también, ya lo mencionaba nuestro presidente hace un par de semanas también. Creo que
Creo que es básico, es una costumbre que deberíamos de dejar de practicar y es un papelito de un dulce, no pasa nada. Sí pasa, porque si Sí, todos los salvadoreños lo hacemos, pues van a ser 10,000, 6,000, 7 millones de de papelitos en papelito, algún... de Entonces, bolsa plástica. así es. Y vienen prácticas, pues que cada quien somos responsables. Yo pienso que El Salvador es nuestra casa y nadie quiere tener su casa sucia, nadie la quiere tener en mal estado. Entonces empecemos a cuidar nuestra casa. No es solo una labor de todas las instituciones, que por supuesto que lo vamos a hacer y vamos a luchar todos los días por estar limpiando, pero sería mejor que concentráramos esos medios en estar mejorando y reparando vías, haciendo infraestructura, haciendo obras, que concentrando parte de esos recursos en estar limpiando constantemente. Sí. Hemos tenido algunas experiencias que lamentablemente en algunas carreteras, esto se da en algunos tramos de tierra, por ejemplo, hay acopios de basura y se están limpiando de la mano de la coordinación con algunas alcaldías y 2, 3 días está exactamente igual. Entonces, asumir también ese papel como ciudadano, ¿verdad? En buscar esos puntos adecuados para disponerla finalmente y no estarla lanzando en la calle. Creo que la mayoría de alcaldías han hecho un trabajo muy efectivo con el manejo. Hemos estado apoyando también inclusive a unas alcaldías con el manejo de estos desechos y podemos seguirlo haciendo, Sí. pero creo que vamos a tener el mayor logro cuando todos tomemos esa decisión fiel de poder guardarnos en la bolsa o tener o echarla a la Buscar mochila un por ahí. depósito para la basura. En esta Correcto. campaña que se lanzó en Santa Cruz, Michapa, el pasado domingo vimos que estuvieron también las autoridades de obras públicas. Así es. ¿Se están sumando a este tipo de acciones Sí, ustedes? de hecho sí, estuvimos apoyando ahí a través de obra pública con algunos camiones y hemos estado pues desalojando esa cantidad colosal de basura que Cosas. había ahí, que todavía se siguen. Espero que este día queden finalizados los trabajos. Ha sido un acopio de miles y miles de toneladas de basura que han estado ahí por cierto tiempo y que lamentablemente no había sido suficiente el esfuerzo que el alcalde estaba realizando por poderlo mejorar, pero nos sumamos a este tipo de acciones y pues con mucho gusto, por eso lo mencionaba, podemos apoyar a cualquier municipalidad para ver este tema de medio ambiente, que debe de ser importante para todos. Tenemos un país pequeñito que tiene recursos limitados y que hay que ver cómo lo cuidamos. Quiero mencionar que nosotros tenemos también algunos planes que van en pro de medio ambiente. Ajá. Menciono uno de ellos y es el tema de los reciclados. Tenemos algunas calles que su principal material, por llamarlo de alguna manera, es la grava, la roca triturada. Esta se obtiene de algunas montañas, de algunos bancos de material, pero en Fovial hemos tomado la decisión desde el año pasado de darle prioridad al tema del reciclaje. Es decir, todo ese material que se obtiene del bacheo, Cuando levantan la capa. correcto, se acopia y se reutiliza. Por ejemplo, estos trabajos que se están realizando en Nejapa, Quesaltepec, que Constitución es un trabajo 100% reciclaje. Se va reutilizando ese mismo material. A la fecha, Neri, llevamos un poco más de 1.8 millones de metros cúbicos reciclados. Es decir, 1.8 millones de material que se ha dejado de extraer de estos bancos de material. Sumado a ello, también vamos con el tema de las compensaciones medioambientales. Tanto el Ministerio de Obras Públicas, la DOM y el Fovial, cada vez que ejecuta un proyecto tiene la obligación de compensar ecológicamente este impacto que pueda tener esta obra. Llevamos a la fecha aproximadamente 600,000 árboles sembrados desde el programa MOB Verde Fovial. Sí. Recientemente estuvimos con el ministro de Obras Públicas, por ejemplo, en la carretera hacia Surf City y estamos sembrando palmeras. Yo invito a los salvadoreños que vayan ahí el fin de semana y que se percaten que tenemos palmeras de 3 a 5 metros. No estamos sembrando arbolitos de medio metro, sino que estamos embelleciendo y estamos contribuyendo de alguna manera a que se vea mejor, pero sobre todo que vayamos compensando un poco al medio ambiente por todas estas acciones que hemos venido cometiendo durante todos estos años. Sí, muchas gracias, director, por contarnos sobre estas acciones amigables también con el medio ambiente. Un gusto haber hablado con usted. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, seguimos a la orden para Sí. poderles informar de todas las acciones que hacemos desde Fovial.